Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Vamos a focalizarnos en esta conversación en la comunidad latina de Estados Unidos, el acceso a la vacunación, sobre todo cuando ya desde ayer estuvimos reportando que hay muchos países que estaban en espera y que al menos están recibiendo ya el influjo de las vacunas. Israel, un país con un ejemplar en este sentido en cuanto a la cantidad de vacunas que está administrando. Y Estados Unidos, vamos a preguntarle a la doctora Marina del Ríos Rivera del Hospital de la Universidad de Illinois. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Estados Unidos ya vacunó más o menos 55, 60 millones de personas, ¿no? Sí, así es. Vamos moviéndonos lentamente, pero estamos moviéndonos. Ok, claro, es un país de 400 millones, así que con muchos de los casos con doble dosis necesaria va a tomar bastantes meses. Pero la comunidad latina, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta desde el punto de vista logístico y también desde el punto de vista social? Porque usted como médica bilingüe seguramente escucha historias de la gente con respecto a los miedos, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a empezar con las logísticas. La manera de hacer citas para poder obtener sus vacunas contra el COVID en muchos lugares depende de tecnología, depende de poder tener acceso al Internet, de saber navegar sitios de Internet que a veces son algo complicados. Algunas veces no tienen traducción al español o incluso si lo tienen, son traducciones automáticas hechas por programas de Internet y a veces la gramática no es correcta, así que es difícil navegar esos sitios de Internet. Incluso es difícil para las personas que saben utilizar el Internet. A eso añádale que hay poca vacuna todavía disponible para pues, dársela a la población. Lo que quiere decir es que pues las personas están compitiendo por esas citas y pues puede imaginarse si no tienes el tiempo o los recursos para sentarse a estar a veces horas velando a que una cita abra, pues eso obviamente entonces pone a uno en una desventaja también. Yo he tenido compañeros de trabajo, médicos como yo, que han estado tratando de ayudar a sus padres o a sus abuelos a hacer cita y me cuentan que a veces son 3 y 4 servicios de internet abiertos a la misma vez, computadora, el teléfono, y con todo y con eso a veces no consiguen cita y a esperar de nuevo al próximo día que abran de nuevo lugares. Así que esos son, en términos de logística, ya algunos retos que tiene la comunidad latina. A eso añádale también, pues las personas tienen muchas preguntas sobre el Claro. costo de la administración de las vacunas. Muchos de nuestros familiares tal vez no tengan seguro médico o tengan un seguro médico que pues tenga deducibles altos. Y entonces, aunque la vacuna en sí es gratis, la administración de la vacuna puede venir con un costo. Muchos lugares están cobrando por pues, el experto o la persona que va a estar poniéndole la vacuna, ese tiempo de esa persona lo están cobrando en muchos lugares. Así que si no tiene seguro médico, pues eso se vuelve también complicado, ¿no? Si tienes el dinero para eso. Y pues también está el problema del acceso. Muchas personas, muchos de estos sitios donde están administrando vacunas, a veces no son fácilmente de allegar por medio de transportación pública, y pues eso también entonces conlleva algunos retos adicionales para las personas que no tienen automóvil, que no pueden moverse tan fácilmente. Eh, y entonces, finalmente, hay muchos lugares donde están la Guardia Nacional administrando la vacuna y agradecemos mucho que hay voluntarios de la Guardia Nacional ayudando, pero para muchos de nuestros latinos que son indocumentados, pues pueden tener temor a llegar a alguno de esos sitios por temor a que pues terminen pues siendo deportados. Y aunque han asegurado que en muchos estados, no en todos, se les está administrando la vacuna a las personas, no importa su ciudadanía, pues todavía pues lleva dudas para muchas familias, sobre todo las familias mixtas, las familias indocumentadas, para llegar a alguno de estos lugares. Recién pensaba que una de las complicaciones y de los miedos debe ser para aquellos que no tienen seguro médico, más allá del pago del personal técnico que administra la vacuna, ¿qué pasa si tengo una reacción?
y me tienen que dar atención médica, ¿no? El terror de que después le vengan unas cuentas de miles y miles de dólares, porque ya hemos visto casos, aunque no muchos, con reacciones significativas que hasta requieren internación. Entonces, es una situación complicada, pero debo preguntarle, doctora Del Ríos, la población en general, cuando le hacen preguntas, estoy hablando del segmento hispano, ¿no? Cuando le hacen preguntas, ¿tienen realmente noción de los conceptos básicos de lo que significa la vacuna o hay mucho ruido de teorías conspirativas o de falta de conocimiento en general? Cuando la vacuna por primera vez empezó a distribuirse en los Estados Unidos, había muchas más dudas en la población latina de lo que estoy viendo ahora. Yo creo que al ver a más de nosotros haber recibido la vacuna y pues uno pues entonces ahora tiene familiares o amigos o compañeros del trabajo que se han vacunado y entonces pues creo que esas conspiraciones todavía existen, todavía hay personas que creen que por ejemplo que la vacuna administra también un microchip para rastreo, o hay personas que dicen que es la marca del diablo, o sea, hay muchas conspiraciones raras, pero son mínimas. La mayoría Okay. de las personas lo que tienen preguntas es preguntas más razonables. ¿Tendré efectos secundarios? Si tengo efectos secundarios, como usted dijo, pues, ¿qué tipo de tratamiento voy a tener que recibir? ¿Es verdaderamente eficaz? Es la pregunta que muchas personas tienen. Sobre todo porque pues, estas vacunas se desarrollaron bastante rápido en comparación a la ciencia en el pasado. Y entonces, pues, parte simplemente asegurándole a la población que aunque fue rápido, la ciencia es para de verdad creerse que fue hecho de una manera ética y responsable, y pues ofrecerles los datos que sabemos sobre cuán eficaz las vacunas son. Eh, pero como dije, yo he visto muchas más personas, o sea, incluso ayer tuve conversación con una compañera de trabajo que es técnico de emergencias, que hace 2 semanas me había dicho, no hay manera, doctora, yo no me voy a vacunar, me preocupan mucho los efectos secundarios. Y ya ayer cuando le hablé, ya hice mi cita. Así Ah, que qué bien. sí, han habido cambios de corazón y yo creo que simplemente al más de nosotros proveerle datos pues, eh, de nuestra propia experiencia personal le está ayudando a más personas a sentirse más confiados. Estaba pensando en el tema de las condiciones preexistentes, ¿no? El segmento hispano tiene una propensión a tener un alto índice de glucosa o de diabetes. También si es la gente mayor, ¿no? La que se va a vacunar puede tener hipertensión y a la vez la cultura nuestra nos hace vivir más juntos y mucha gente que tiene un trabajo que es más un oficio que una profesión, depende del jornal diario, ¿no? Entonces, si uno toma el auto, como yo a veces lo hago, sobre todo al principio de la pandemia, que no iba al supermercado, tenía muchas más dudas en cuanto a la transmisibilidad del virus, ahora voy al supermercado. Antes trataba de ordenar cosas por internet. Agarro el auto para dar vueltas y voy a distintas partes de la ciudad. Y es interesante ver que en los barrios con un mayor porcentaje de latinos hay mucho más tránsito en la calle, porque claro, la gente no tiene la posibilidad de no trabajar, tiene que salir a ganarse el sustento diario. Entonces, ese contacto con el mundo exterior y volver a casa en una familia con múltiples personas dentro del hogar, lo convierte en un factor de riesgo mayor. Y no solo la gente de edad es la que debería recibir la vacuna, sino también aquellos segmentos de mayor riesgo por una cuestión social, ¿no? Y justamente el segmento hispano es ese, pero probablemente está al final de la lista, ¿o no? De nuevo, como no hay Un plan. no hay un plan nacional consistente para la distribución de las vacunas, así que todo varía de estado a estado. Por ejemplo, en el estado de Illinois, una de las decisiones que se tomó es que en son tiers, ¿cómo se dice eso en español? Pues etapas, Etapas o sí, capas etapas, o sí. niveles. Exacto. En la etapa 1A era obviamente pues los trabajadores de la salud y las personas que viven en lugares congregados como los asilos de ancianos, sitios así, ¿no? El 1B, entonces ya estamos hablando de personas en vez de mayores de 75 años, que es lo que recomendó
pues la CDC, junto con algunos expertos, en el estado de Illinois se tomó la decisión de empezar de 65 en adelante, porque Claro. entre las comunidades latinas y negras, que son un segmento bastante grande de la población de Illinois, vimos que la gente está muriendo en promedio a una edad más temprana que entre los blancos en el estado de Illinois. De hecho, los latinos son en promedio, la edad de mortalidad es 10 años menor que entre los Mm. blancos en Illinois. Así que la decisión se tomó aquí pues, en hacer la etapa 1B de 65 en adelante, y también se expandió a trabajadores esenciales que van más allá de los servidores de la salud o de seguridad o los bomberos y eso, sino que también están incluyendo personas que trabajan en las escuelas, otros trabajadores de la salud que tal vez no son los que directamente trabajan en el hospital, pero que también dan servicios a la comunidad de otras maneras, y también pues personas que trabajan en empacadoras, en servicios de comida, servicios que son esenciales, que han tenido que continuar en el medio de esta pandemia, cuando el resto de nosotros pudimos aislarlos en nuestras casas, pues los han incluido en esa etapa 1B. En parte para poder, poder proveerle a nuestra comunidad que ha estado continuamente expuesta al virus, pues entonces un poco más de protección. El problema ahora mismo es que no tenemos suficientes vacunas para vacunar Claro. a todas esas personas que caben en esa etapa 1B. Y pues ese es el reto probablemente más importante que tenemos ahora y el que tenemos que resolver pronto. ¿Y eso depende del gobierno federal o a nivel estatal también, el tema de la disponibilidad de la vacuna? Es una combinación de los dos. Claro, hay un problema que no tenemos suficientes vacunas para distribuirlas a todos los estados, pero incluso dentro de los mismos estados vemos que hay unas desigualdades en la distribución de vacunas. Y pues, por ejemplo, doy el ejemplo de Illinois porque es donde vivo y es el que conozco mejor, pero en el estado de Illinois, por ejemplo, a la ciudad de Chicago le llega un cargamento completamente separado del resto del estado, porque pues la ciudad de Chicago tiene una población más densa, tiene muchos también hospitales, así que pues al principio de la pandemia, cuando estábamos en la etapa 1A, pues teníamos que poder distribuirle vacunas a cuantos empleados pudiéramos en esos servicios médicos, ¿no? Pero con todo y con eso, lo que no contó el Estado fue que muchas personas que trabajan en Chicago no necesariamente viven en Chicago. Y pues aunque esas personas recibieron vacunas, pues entonces lo que vimos es que había una desigualdad en la distribución, porque hubo vacunas que llegaron a otros segmentos de Illinois que tal vez hubieran sido para la población que vive allí, pero esa población ya había recibido su vacuna o en Chicago o en el condado de Cook County, porque es donde las personas trabajan. Así que parte de lo que los estados tienen que estar velando es pues dónde es que las personas de verdad van a recibir sus vacunas, porque no todo el mundo las recibe donde uno vive, tal vez las reciba donde trabaja, y pues eso requiere un poquito de pensamiento sobre cómo se están distribuyendo las vacunas, planificación. Cuando, cuando pensamos en pacientes, ¿no? Y sobre todo aquellos que tal vez no tienen seguro médico y no practican la medicina preventiva, eh, hay algunas manifestaciones de condiciones como puede ser alergias o asma que no necesitan de un análisis para darse cuenta. El tema de la diabetes sí, pero si una persona tiene alergia se va a manifestar y el cuerpo mismo te lo está diciendo. Entonces, con esa gente que no tiene por ahí la práctica de la medicina preventiva, ¿se le recomienda algo antes de darse la vacuna, cual fuera? Por ejemplo, tomar alguna medicación antialérgica unos días antes por las dudas, asegurarse que se quedan en el hospital una vez que le dan la vacuna unas horas para ver si hay una reacción. ¿Cómo se encara ese tema? La verdad es que si las personas no han tenido reacción a las vacunas, a otras vacunas anteriormente, no se recomienda ningún tipo de medicina preventiva. Sí se les recomienda a las personas, si tienen alergias o si han tenido reacción anteriormente, que lo discutan con su médico, porque sí puede que necesiten un periodo más largo de observación después de haber recibido la vacuna. Pero en términos de medicamentos preventivos no es necesario, eh, pero sí, pues tener la atención médica en el momento para observarlos por si acaso tuvieran alguna reacción, pues entonces que se le pueda intervenir de inmediato. Hay gente
que yo conozco que tienen más de 80 años que recibieron la vacuna de Pfizer y no tuvieron más que una ligera molestia en el brazo. Hay otros de la vacuna de Moderna que en la segunda dosis dijeron que realmente el dolor en el brazo fue molesto, pero bueno, nada como para no poder dormir, digamos, una incomodidad nada más. Hay otros que manifestaron, estoy hablando de gente mayor, ¿no? Y dicen, sí, tuve como un estado febril, cansancio, pero en realidad sentí algo distinto, pero no tanto. Y lo notable es que, sobre todo con la vacuna de Moderna, escucho eso, no así con la de Pfizer, ¿no? Y las reacciones significativas alérgicas se dieron más con la vacuna de Pfizer y no con las de Moderna. Sí, bueno, las dos tienen elementos similares, pero no son exactamente igual. Así que es posible que haya algún elemento en Pfizer que simplemente está dando un poquito más de reacción en la población. De todas maneras, para ambas, el número de reacciones adversas ha sido bastante mínimo. Y cuando Claro, uno considera el riesgo, el verdadero riesgo a tener complicaciones por COVID, incluso muertes, sobre todo en poblaciones donde hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes y la alta presión y el asma, todos que son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de complicaciones por COVID, pues yo me la juego con las vacunas, es lo que le digo a las personas, claro. ¿no? Mejor jugársela con las vacunas porque la posibilidad de que usted termine con algo serio por la vacuna es bastante mínimo, pero con el COVID la posibilidad de muerte es una posibilidad muy verdadera. Sí, le voy a dar mi caso, ¿no? Yo soy alérgico, severamente alérgico a las alergias ambientales, ¿no? Y a los animales, por ejemplo, perros, gatos, y tuve gatos durante más de 15 años. Ahora no porque murieron, pero los tuve y notaba el tema de la dificultad para respirar, pero bueno, me lo aguanté. Cuando me di la vacuna de shingles, que es del herpes zóster, eh, la primera aplicación no me hizo reacción. La segunda me provocó una reacción alérgica en la piel generalizada, fiebre, dolores musculares y cansancio. Pero bueno, tomé Benadryl y se acabó, me la aguanté. Fueron 3 días que me tuve que aguantar eso y yo dije, bueno, lo bueno es que ahora estoy protegido frente al herpes zóster. Fueron 3 días de estar incómodo, de tener fiebre, de tener la reacción que realmente tuve hives, ¿no? Una urticaria sin que picara, pero una urticaria en todo el cuerpo, muy pero muy significativa. Pero la seguí bien de cerca por el tema de que por ahí podía tener alguna reacción, algún momento tenía que llamar al médico, ya mi médico sabe que yo soy alérgico, pero digamos, el ejemplo mío es, si en realidad es esa incomodidad, bueno, es una incomodidad más, pero en realidad estamos protegidos frente a un virus muy peligroso como lo es el SARS-CoV-2, ¿no? Y también cabe recalcar que hay una diferencia entre reacciones alérgicas y reacciones normales del sistema inmune que está pues, empezando a construir sus defensas contra el virus. Así que esa segunda reacción que a veces las personas tienen con la segunda dosis de la vacuna, incluso yo la tuve con mi segunda dosis de Pfizer, no me sentí tan mal como algunos de mis colegas, pero sí me sentí cansada, algunos dolores musculares, me tuve que acostar más temprano de lo que usualmente lo hago porque simplemente estaba fatigada. Me duró solo 24 horas y después de eso me sentí muy bien. Y eso es normal, es el sistema inmune pues que está reaccionando como debe a esa segunda dosis, está empezando a esas células T y las células B preparándose para por si acaso se enfrentaran en un futuro al virus de verdad, pues entonces tienen sus defensas listas para atacar. Ujú. Dos preguntitas más en líneas generales con respecto a la vacuna y la infección. Un paciente que se ha dado las 2 dosis de la vacuna, o si es una vacuna de una dosis solamente, como la de Johnson Johnson, se dio de una dosis nada más. ¿Puede contraer la enfermedad del coronavirus? Todavía no sabemos suficiente para entender exactamente qué es lo que ocurre. Sabemos que lo protege a la persona de síntomas de una enfermedad más severa. Si quiere, podemos pues, compararlo un poco con la vacuna contra la influenza, que a veces no tiene Sí. el 100% de protección, pero si le da la influenza al vacunarse, va a ser un curso mucho menos severo. Eso es lo que sabemos con la vacuna del COVID. Lo que hemos visto es que
en los estudios no hemos visto la cantidad de hospitalizaciones, de síntomas severos que se han visto con las personas que no están vacunadas. Otra cosa que es importante, hasta que todos estemos vacunados, es importante que todo el mundo siga manteniendo distanciamiento físico y utilizando mascarillas, porque aunque puede que yo esté protegida contra el COVID y si me enfrento a la infección no tenga síntomas y no me enferme yo, es posible que yo pueda transmitírselo a una persona que no tenga las defensas contra el COVID. Así que hasta que todos estemos vacunados, o por lo menos una gran mayoría de la población, todavía tenemos que seguir estas medidas de salubridad, distanciamiento físico, mascarillas y en la higiene. Lo que la usted está higiene. diciendo, doctora, es que yo puedo ser huésped del virus Eso es correcto. asintomático, aún habiendo sido vacunado con las 2 dosis. Por lo tanto, podría pasárselo a otra persona que no está protegida. Entonces, yo seguiré siendo asintomático o desarrollaré algún síntoma ligero, pero la otra persona no está protegida. Eso es correcto. Ajá. Y los anticuerpos, el proceso de protección, ¿empieza desde el momento que recibimos la vacuna y se mantiene ahí o solamente reacciona ante la presencia del virus? Porque yo puedo estar vacunado y no estar cerca del virus. Bueno, de nuevo es como con toda vacuna, y incluso las vacunas de niños, por eso es que recibimos una serie de vacunas para todas las enfermedades. Con la primera vacuna, el sistema inmune empieza a prepararse. Con la segunda, como que agarra refuerzos. Y así, al confrontarse a la enfermedad, pues entonces puede reaccionar más fácilmente, ¿no? Porque entonces ya tiene los refuerzos listos y entonces sabe cómo combatir esa infección. Pero no es que está uno todo el tiempo así, pues con el sistema inmune activado, así que no es que Claro. uno va a tener síntomas relacionados a la vacuna por largo tiempo, pero esas 24 horas, 48 horas justo después de la vacuna es eso mismo, el sistema inmune agarrando refuerzos para cuando se confronte a la infección de verdad, que entonces pueda, pues, llamar Es a decir, los... Uh-huh. está entrenado para reaccionar y ya sabe cuál es la conducta que debe tomar el cuerpo para defenderse porque fue de alguna forma artificialmente entrenado, porque lo que Correcto, nos dan no es el virus, sino una porción que despierta la reacción de defensa. correcto. Excelente, doctora. Es interesante también plantearse, le quiero preguntar puntualmente a usted. Usted es médica, ¿tiene familia en su casa? ¿Cómo está constituido su hogar? En mi casa vivimos mi esposo, mis 2 hijos, mis perros, mi gato y yo. Ok, usted está vacunada. ¿Quién más está vacunado en la casa? Hasta ahora nadie más. Ok, significa que si el virus, si su hijo, por ejemplo, se contagia en la escuela o en la plaza y lleva el virus a casa, probablemente usted no se enferme, pero sí pueda contagiar a su marido o a su hermano o al otro miembro de la familia, ¿no? Sí, así es. Ahora, usted también podría llevar el virus si lo estuviera hospedando transitoriamente a casa, por eso estoy utilizando el caso de la doctora para reforzar la idea de que hay que seguir con las 3 medidas de defensa y protección a los demás, ¿no? Porque la doctora puede ser huésped a pesar de tener la vacuna y llevárselo a sus hijos y a su marido. ¿Y qué hay con los animales? Porque en Corea del Sur un gato dio positivo por coronavirus, pero no se sabe si fue transmisión de ser humano a pet, a mascota. Sí, hasta ahora lo que se les recomienda a las personas que son con sus mascotas también estén continuando con ese distanciamiento social porque no sabemos si un perro pueda llevar el coronavirus, entonces transmitírselo a otro y con eso entonces Claro, llevarlo a otra familia. Así que pues en este distanciamiento social también han sufrido un poco nuestros animalitos, pero claro, todo pues, para mantenernos protegidos. Sí. claro. ¿Cómo se le explica a un gato, por ejemplo, que en esta época de invierno siempre busca el calor humano para dormir, para cuando uno se sienta? A mí mis gatos se me subían encima o se me ponían al lado, especialmente en invierno, ¿no? Sumamente interesante. Bueno, esperemos, doctora Marina del Ríos Rivera, que los conceptos que ha compartido con nosotros, sobre todo en el interés de la comunidad latina, hispana,
en Estados Unidos lleguen a los oídos y realmente despierten a la gente sobre la necesidad de vacunarse y siempre de consultar con un profesional que en estos momentos de tanta incertidumbre y tan particulares de la pandemia, la generosidad del científico es bien clara, está bien manifiesta, y también la generosidad del gobierno, sin ningún ánimo de discriminar, al contrario. Así que apelamos a la gente a que consulte y tenga una posición bien informada. Doctora, muchas gracias. Un placer. La doctora Marina del Ríos Rivera del Hospital de la Universidad de Illinois, hablando con nosotros en esta edición de Encuentro Digital CNN, un poco accidentada hoy. Verán que tal vez la calidad no es muy buena porque hubo un problema de internet en la zona mía. Estoy utilizando la banda ancha de la calle con mi iPhone, así que la situación es un poquito más rudimentaria, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Las palabras que le llevábamos más allá de la estética que lo rodea. Hasta la próxima.